Ha sido, digamos, una literatura, en el caso de Bonnier, pues está centrada en Enriquillo, en esa situación atmosférica de 1966. Dinámica literaria no es muy profunda en los términos de la literatura mágico-religiosa. Hay así muchos otros registros históricos que la fotografía, que para mí es algo de lo más genial que se ha podido producir en la humanidad. Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su programa a partir de ahora. Como todas las semanas, hoy nos toca esta sección que es un descanso, un bálsamo para el alma. Interacción académica con la doctora, la profesora Ibe Guzmán y sus invitados, que en este caso tiene de invitado a un colega y amigo de muchos años, a Luis Emil Castor Paniagua, profesor universitario en la Escuela de Comunicación Social de la UAS, poeta y narrador. Bienvenida, bienvenido. Gracias, Olivo, gracias. Gustavo, siempre permitiéndonos este espacio donde ventilamos la academia y así mismo vamos a hablar con Luis Emil, vamos a hablar primero vamos a hablar el Luis Emil biográfico, vamos a utilizar estas figuras de filósofos. Luis Emil, háblanos de tu vida académica, tienes muchos años impartiendo docencia en la Universidad Autónoma de Santo Domingo como profesor de comunicación social. Me gustaría tu experiencia, primero como profesor y segundo, cómo tú has visto evolucionar esta carrera en tu trayectoria de vida. Bueno, yo soy profesor desde la adolescencia. Empecé sustituyendo mi madrastra y luego, pues, para poder estudiar en la universidad, iba como profesor a un colegio en la mañana, en Renovador, en la zona de Los Minas, reportaba para Radio ABC y estudiaba comunicación. Es de ahí de donde conozco a Olivo, a Fausto y un grupo de compañeros, José Ramón, María Esperanza, entre otros. Y ahí yo inicio mi carrera como periodista, siendo reportero de Radio ABC en el noticiario y al mismo tiempo como docente para estudiantes de sexto, séptimo y octavo. Y luego pues seguí también en el bachillerato en la medida en que iba creciendo en la UAS en los semestres. Ya luego yo entro a otras redacciones en el mundo periodístico, pasé además de la televisión, las relaciones públicas y también los periódicos. Culminé con 20 y pico de años del trabajo periodístico en el Caribe cuando renuncio en junio del 91. Entonces es ahí donde digo, bueno, ser director de un periódico me costaría otros 20 años más. Y no hay garantía. Y no hay garantía, si no tengo apellido, si no hay alguien que me empuje. Y bueno, pues yo vengo de una línea política crítica de la izquierda. Yo visualicé la docencia como me gusta, siempre me ha gustado. Yo, bueno, entonces ahí vine y tenía una muy buena relación con el maestro Adriano de la Cruz. Me dijo, mira, quiero que tú vayas para el IDP, el Instituto Dominicano de Periodistas. Y yo le dije, pero yo no puedo por ahora. Pero, bueno, el caso fue que en un momento se dio y duré 2 años dando clases de relaciones públicas y de periodismo en el IDP. Entonces, cuando luego, en el 94, entró a la UAS, y desde entonces hasta ahora, ahí estoy en la Escuela de Comunicación, donde estudié comunicación, y
zafante de la escuela de comunicación, también di clase en la escuela de comunicación publicitaria de UNIBE por un corto tiempo, unos 2 años, y en la tercera edad, en la escuela de comunicación y de relaciones públicas, ahí duramos 10 años, dando una materia que era especializada, y como tenía la maestría, o tengo la maestría en relaciones públicas, pues la programábamos cada verano, porque normalmente la carga académica en la UAS no me lo permitía, porque además de estar en la UAS, en la escuela de comunicación se dieron momentos, incluso en la gestión de Nanche Valier, en que yo fui profesor contratado de la escuela de letras. Entonces un poco que la UAS, yo fui... Que como una salida natural. Sí, sí, porque mucha gente me dice tu caso, que por que qué yo... una vena de escritor. De escritor desde que yo era adolescente. Siempre he estado en los clubes culturales, se hacía poesía coreada, se escribían versos, se recitaba, se hacía teatro callejero, y ahí uno descubrió que uno tenía esta inquietud por la literatura. Entonces yo ingresé a la UAS, como siempre fui crítico, he sido crítico y seguiré siendo crítico hasta que muera, pues empecé a estudiar los fenómenos de ideología y comunicación, y ahí pues... Tienes un trabajo, recuerdo, sobre la mujer y la literatura, o la mujer y el periodismo. Sí, mujer y periodismo, y otras investigaciones que se fueron presentando. Hice unos 12 títulos. Periodismo, relaciones públicas, creo que fueron los más, anda como por 4, 5 o 6. Y bueno, en esa medida en que fuimos desarrollando la docencia, pues la íbamos combinando con la investigación. Y bueno, ahí se publicaron unos 12 títulos de entre ensayos y libros. Zafante de los artículos. Textos creativos. Sí, los artículos no lo vamos a contar porque no lo recuerdo. Para revistas, cosas. Entonces, ¿libros de texto para los estudiantes también? Sí, yo hice un primer libro, Relaciones Públicas, Paradigmas y Rupturas. Ese tiene 2 ediciones. Luego, en la misma línea de las relaciones públicas, hice uno sobre las relaciones públicas latinoamericanas. Y recuerdo antes de ese, en el 2008, hubo uno sobre relaciones públicas del siglo XXI. Y hubo uno sobre los que se publicó de manera digital, una revista argentina, completo lo publicó, sobre la historia del periodismo digital en República Dominicana, que fue lo presenté como tesis, o como tesina, porque las tesis son doctorales, como una tesina cuando estaba haciendo la maestría en filosofía global con la Universidad del País Vasco. Entonces yo la hice orientada hacia el campo del periodismo, y ahí esa tesina se publicó íntegramente como libro en esa revista. O sea que sí, la universidad ha sido mi nido de investigación, de publicación, y me siento bien en todos estos 30 años que han pasado. Y esperamos ya pronto se dice descansar. Fácil, pero es mucho tiempo. Es mucho tiempo, es mucho tiempo. Sí, ya pensamos descansar y dedicarnos más plenamente a la literatura. Luis Mil, ¿y cuándo tú publicas tu primer texto ya básicamente en la creación literaria? Diciembre de 1996, Herencia del Dolor, fue mi primer libro. Versos. Poesía libre. Es poesía. Versos de poesía bien, libre. Bien. Y este es el más reciente, supongo. Hay una segunda edición para los 25 años. Te tengo que traer una, Muy bien. Sí, este es el más reciente. Canto de agua, amor y mariposas, in memoriam a Julia de Burgos, que todos sabemos que es la gran poeta puertorriqueña, la inmensa, y que la hemos hecho dominicana también, ¿verdad? Sí. Muy vinculada a República Dominicana. Sí, por muchas vías, por muchas razones, por la vía política, porque
aunque ella no pudo venir a República Dominicana, que eran uno de los anhelos que ella tenía, según sus biógrafos, ella sí se integró a la lucha antitrujillista por una vinculación con Juan Bosch y Juan Isidro Jiménez Grullón, la ex esposa de Juan Bosch, que era una española en esa época, y vivían juntos en un apartamento en Miramar, que yo lo llegué a conocer, he llegado a ir. Entonces, esa vinculación del exilio, ella incluso llegó una gran mujer, con una visión adelantada a su época, Julia de Burgos. Una inmensa, como yo le llamo. Vamos a una primera pausa, maestros, y regresamos. Continuamos con Ibe Guzmán y Luis Emil Castor en la sección Interacción Académica. Esta es otra de las obras de Luis Emil. Esta es la novela Bonje, una novela corta que ha tenido muy buena crítica, por cierto. Hemos publicado aquí varios ensayos de escritores hablando de las virtudes de esta novela Bonje. Háblanos, aunque no vamos a spoilear los libros, pero sí, háblanos sobre algo que no podemos leer en la novela, y es la génesis emotiva que te lleva a producir este texto narrativo. Bueno, Bonje, fíjate que yo empecé a preocuparme y por qué la dinámica literaria no es muy profunda en los términos de la literatura mágico-religiosa. Yo pensaba, hay poco texto, pero después me di cuenta que no. Empecé a indagar y desde cuentos sueltos de escritores como Juan Bosch, que por ejemplo escribió Louis Piet, que es un cuento no propiamente mágico religioso, pero sí con esa chispa, con ese contenido. Claro, la mentalidad de Louis Piet tiene estas evocaciones. Exactamente. Entonces, buscando, después encontré un cuento de Juan Bosch de largo aliento, que se llama El Socio, que ahí sí Juan Bosch desgrana, se explaya. Es un cuento interesantísimo en esa línea literaria que yo digo que hay que empezar, o más que empezar, seguir profundizándola porque ya está empezada. Y así fui buscando y me di cuenta que sí, que hay una literatura orientada a eso, pero no de manera sistemática. O sea, por ejemplo, El diablo ronda en los Guayacanes, de Sócrates Nolasco. Es un trabajo interesante. Sana, sana, colito de rana, un poco más acá. Y así van. Entonces yo dije, pero me despertó que Frank Núñez, un compañero periodista, que escribe, también es literato, novelista, cuentista, poeta, su primer libro de poesía, es yumero igual que yo. Cuando salió mi libro de cuentos, El ojo del hechizo, él hizo una reseña diciendo que había una especie de auge en la literatura dominicana sobre esta temática. Y yo, que venía con algunas inquietudes buscando eso, digo, bueno, ¿por qué Fran dice esto? Me comunico con Fran, veo lo que él escribe, lo tengo, y ahí yo empiezo entonces a hurgar más, y veo que sí, que ahí yo tengo reunido ahora mismo unos 40 títulos sobre... ¿De autores recientes o ya más años atrás? Vinculados, por ejemplo, El diablo ronda en los Guayacanes, Sana, sana, culito de rana. Esta novela de Jimmy Sierra. La de Jimmy Sierra es un poco más reciente, pero hay un trabajo de Marino Berigüete, 13 cuentos del sur sobre la mágico-religiosidad, que tiene ya varias
ediciones. Entonces sí, hay una. Entonces yo escribí ese libro de cuentos, 27 cuentos temáticos solamente sobre mágico-religiosidad, investigaciones que hicimos en diferentes puntos del país, pero básicamente más en el sur, aunque hay uno ambientado en el Cibao y unos que otros, creo que 2 en, en el este, pero creo que más de 20 están ambientados en la zona sur. Entonces, la génesis vino primero una inquietud, luego una investigación. La investigación, y sí, luego por el viene mismo hecho de parte. yo ser profesor investigador en la UAS, lo que hice fue trasladar esas herramientas investigativas. Que por cierto, yo antes, todo el tiempo pensé, hasta que fuimos aquella vez a Santiago, donde al asunto del taller, Virgilio Díaz, todo el tiempo en mi cabeza yo pensaba que tú tenías más vínculos, inclusive familiares y de parientes, con el sur. Después tú me dices que no, que tú eres de la zona este. Digo, sí, yo soy yumero. Pero tú tienes muchos amigos en el sur. Pero lo que pasa es que mi vínculo con el sur vienen desde muy temprano. Cuando yo era estudiante de comunicación, pues yo conocí a los Acosta Pérez, que por vía de ellos es que conozco a Quinito, a Hernández Acosta. Ellos son neiveros. Entonces ahí yo me iba de vacaciones a Neiva y de vez en cuando íbamos a Barahona. Entonces ya después de docente, pues entonces yo he durado en Barahona más de 20 años como docente, fijo, toda la semana viajando. Ahí tuve el placer de conocer a Ivette, que también bajábamos juntos. Entonces es una vinculación muy fuerte, porque entonces yo, por mi misma situación de investigador, para decirlo de alguna manera, de inquieto, pues yo no me quedaba ahí. Yo, si no tenía clase, yo conozco el sur pleno, por todos lados. Eso es lo interesante de tú conocer, mira que es un país pequeño, el nuestro, pero tú, si vienes de una determinada región o te asientas en una ciudad, y ponerte en contacto con otras realidades, microrealidades, vamos a decir, porque este es un país pequeño. Eso te interpela mucho internamente a quien es autor, a quien es creador. Sí, sí. Igual yo duré 4 años, 5 en la línea noroeste, en el curso MAO Santiago Rodríguez, o sea, también por ahí estuvimos trabajando, o sea, ha sido, digamos, una literatura, en el caso de Bonnier, pues está centrada en Riquillo, en esa situación atmosférica de 1966, que fue la tormenta Inés. Y entonces a partir de ahí, que yo me preguntaba, empieza a surgir la inquietud de hacer un trabajo ambientado en el sur por ese conocimiento del terreno que ya uno tiene, la idiosincrasia de la gente, sobre la mágico-religiosidad, las creencias populares están ahí a la orden del día y uno lo escucha en los estudiantes. Entonces mis prácticas con los estudiantes yo las hacía de campo. O sea, si por ejemplo yo daba la materia, para que ustedes entiendan lo que quiero decir, y el público entienda lo que quiero decir. Yo, por ejemplo, era profesor de fotoperiodismo 1 y fotoperiodismo 2. Entonces, cuando veníamos a la periodismo 2, la práctica, yo le decía, Olivo, ¿de dónde usted? Ah, yo soy de Salinas. Pues averigüe por allá si podemos irnos el sábado de la práctica, el día entero, dónde podemos comer, cada quien pone su dinero, nadie tiene que dar nada extra, pagamos nuestro pasaje, nos vamos en concha, averiguo la guagua, y así nos íbamos. Y nos durábamos el día entero del sábado, yo notificaba al director, me voy de práctica con los muchachos para Salinas. Entonces ahí venía el conocimiento, el contacto directo, y así lo hacía. Por ejemplo, yo tenía una clase de investigación de comunicación, yo le decía, búsquense donde haya unos palos, o donde haya un elemento mágico religioso que nosotros podamos investigar, pide el permiso, dígale que el profesor quiere ir con sus estudiantes, y, oye, y nos lo daban.
así visitamos centros de hechicería, de todo, y eso lo vinculábamos con el periodismo, con la comunicación. Y una visita con respeto, usted decía. Claro, ¿sí? Porque claro. eso es lo que ocurre, que muchas Pedíamos veces siempre lo primero. esas personas que tienen esos cultos se cierran porque lo suelen ver como con prejuicio y esas cosas, ¿no? No, y que van a relajar, a charlatanear, A mofarse, a mofarse. de Pero manera nosotros irrespetuosa. le decíamos desde el principio al que hacía el contacto que nos permitiéramos, como era una práctica, que nos Que era permitiera universidad tomar también. fotos, que éramos de la universidad. Oye, nos recibían al más alto nivel. Bien. De nuevo les pido su anuencia para que vayamos a una pausa. Continuamos, profesora. Luis, tienes varias facetas, tienes la investigador, fotógrafo, escritor y esas facetas docentes, y esas facetas de alguna manera tú has logrado conjugarlas en, Sí. en un mismo espíritu, ¿no? Que es el espíritu de la creación. A mí me inquieta cómo has logrado tú maridar estas artes y estas inquietudes con el tiempo, porque dijiste al principio son 30 años, parece se dicen fácil y la verdad es un lapso del tiempo bastante largo, pero con todo lo que has hecho, entonces ahora vemos que esos 30 años realmente Han rendido. Han rendido. Sí, nos sentimos conformes con Dios porque en verdad lo hemos sabido aprovechar. Entonces, Luis, ¿cómo haces en tu rutina diaria para conjugar estos elementos? ¿Cómo se te atraviesa a veces el fotógrafo escribiendo? O el novelista, o el poeta, o el investigador. Ahí, yo recuerdo una vez, Janet Miller dijo, yo descanso de escribir ensayos, escribiendo novelas. Cambiando de actividad. Sí. Sabes que yo hacía eso cuando estaba leyendo, por ejemplo, yo era un devorador y en la madrugada yo me cansaba de leer, por ejemplo, una novela, pues cogía poesía y así lo iba haciendo, a veces cogía cuentos y hacía esa técnica que dice doña Janet, pero era en la lectura, no en la escritura. Bueno, yo sí, la escritura, sobre todo la poesía, porque empecé con poesía y la narrativa, era lo que me llamaba. Yo tengo los borrones de lo que fue el intento de la primera novela, dique novela, yo adolescente, la tengo ahí, por suerte la pude rescatar. ¿Pero la publicaste? No. No, perdón. Esos son de los... Hasta se sonrojó el hombre. No. Yo pienso, la tengo en el año pasado, la estaba revisando y digo, dije, pero no. mira, hay alguna cosita que se Ok. puede Que son rescatar. rescatables. Sí, pero sobre todo el sentido de donde partió. La emoción, No, porque a todos nos pasa, uno ve sí. la primera cosa que uno escribe. Wow. Y dice, wow. Quemen eso. Pero bueno, entonces un poco eso, pero el ensayo me llama mucho la atención, el cuento también. Y bueno, en la creatividad, pues la fotografía es un hobby que yo desde que di la foto 1 en la UAM me enamoré de la fotografía y seguí trabajándola y puedo decir que tengo un archivo bastante interesante de fotos indistintas y sobre todo del carnaval yo tengo para hacer como 3 libros. Yo todos los años voy al carnaval y hago un registro. Por ejemplo, yo me fui a Haití cuando el terremoto, ya, 2010. Ajá, allá a esta hora del miércoles ya yo estaba allá. Y yo hice un registro fotográfico de ese evento fatídico, importantísimo, que cumplió ahora 15 años en este enero,
incluso pensábamos o tenemos pensado todavía, porque como está el año, el año está en curso, hacer una exhibición fotográfica sobre eso, un registro que no lo tiene nadie, porque es un momento histórico. Es único, ¿verdad? Cada quien toma sus fotos y ahí hay fotos terribles. Yo en los 15 años atrás, 14 años atrás, hice intentos, pero me chocaban mucho todavía. O sea, la foto... hacer una curaduría, más o menos. Sí, la foto para mí es lo máximo que se... Bueno, hay hechos históricos importantísimos sobre el valor de la fotografía. La famosa niña vietnamita corriendo cuando el napalm le corroe la ropa y la propia piel desnuda, desesperada. Eso provocó un movimiento social en Estados Unidos que obligó al gobierno a ponerle fin a esa barbaridad de esa guerra. Lo mismo la famosa fotógrafa que tomó en el Congo, que llaman Congo belga, a esos señores y señoras que les cortaban las manos, les cercenaban las manos si no recaudaban la cantidad de caucho que se les exigía a latigazos, y eso volcó la opinión pública contra la esclavitud. Eso fue una cosa tremenda. Bueno, hizo cambiar todo el panorama de esa dictadura que obligaba a eso, que permitía eso, de los recolectores de caucho. Y hay así muchos otros registros históricos que la fotografía, que para mí es algo de lo más genial que se ha podido producir en la humanidad. El registro fotográfico, eso es algo que uno se cansa de buscarlo y no encuentra el hecho. Esperamos entonces la exposición del Luis Mil sobre la foto del terremoto, sí. ¿verdad? Muchas gracias, Luis Mil. Te deseamos... De hecho, esta es la primera foto que se conoce del mundo. Muchas gracias. Te deseamos suerte con tu nuevo libro, Canto de Agua, Amor y Mariposa, dedicado a Julia de Burgos. Que te vaya tan bien como te ha ido con Bonje en la crítica y todo. Y qué bueno que tengamos así maestros tan productivos, ¿verdad? Combinando la docencia con la publicación de libros. Muchas gracias, Ivette. Gracias a ustedes, y a ustedes también, amigas y amigos. No se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.